En este video analizaremos en detalle el nuevo informe del cuerpo gobernante que cambia el entendimiento de los testigos de Jehová sobre las transfusiones de sangre. Quédate con nosotros hasta el final y después puedes participar con tus comentarios. Bien, comencemos. El regalo de la vida nos lo dio Jehová, y Él quiere que mostremos agradecimiento y respeto por ese regalo. Una manera en la que demostramos respeto por la vida es obedeciendo sus mandatos sobre el tema de la sangre. Jehová les dio a Noé y a sus descendientes un mandato que nunca cambiará. Lo único que no deben comer es la carne con su vida, es decir, con su sangre. Y a los cristianos les mandó que se abstuvieran de animales estrangulados y de sangre. Por eso, los testigos de Jehová obedecemos fielmente este mandato. Y esto también influye en las decisiones que tomamos sobre los tratamientos médicos en los que se usa sangre. Además, al tomar este tipo de decisiones, durante años nos hemos guiado por lo que decía la ley mosaica y que aparece en Levítico capítulo 17, versículo 13. Si algún israelita o algún extranjero que vive entre ustedes está cazando y atrapa un animal salvaje o un ave que pueda comerse, él tiene que derramar su sangre y cubrirla con polvo. Ahora bien, ¿debemos obedecer este mandato los cristianos? Dicho sencillamente, no. Para empezar, los cristianos no estamos bajo la ley mosaica. Es como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 2, versículos 13 y 14. Dios borró el documento escrito a mano que estaba compuesto por decretos y estaba en contra de nosotros. Él lo quitó de en medio, clavándolo al madero de tormento. Por lo tanto, los cristianos no tenemos que obedecer el mandato de derramar la sangre y cubrirla con polvo. Además, la Biblia no dice nada sobre el uso de la sangre de la propia persona al recibir atención médica y quirúrgica. El problema, hermano Jerry, con vuestro razonamiento es que el llamado mandamiento de Hechos capítulo 15 sobre abstenerse de sangre sí estaba relacionado con la ley mosaica. Era resolver qué principios de la ley seguirían observando los cristianos. Recuerde que se tocaba el tema de la circuncisión, entonces la cuestión no es esa. La cuestión que siempre hemos planteado es que la Biblia, tal como usted dice, no habla de transfundirse nuestra propia sangre, ni tampoco la de otra persona, porque como admiten, Hechos en realidad no está hablando de las transfusiones de sangre. Repetimos, aunque los cristianos no están bajo la ley, los testigos de Jehová razonaban que los principios de la ley, como el de la sangre, seguían vigentes para los cristianos. Así se repitió en miles de publicaciones de esta organización durante décadas. Sin embargo, ahora admiten que la Biblia no habla de transfundirse la propia sangre de uno, pero por Dios, tampoco la Biblia habla de ninguna transfusión incluso de otra persona, porque sencillamente no existían las transfusiones en esa época. Lo que hace Losh es hablar con una falacia circular para cualquier falto de inteligencia. Sigamos analizando. En la revista La Atalaya del 15 de octubre del año 2000, ya se explicaba cuál era nuestra postura sobre el uso de la sangre de la propia persona. Ahí dice: el cristiano debe determinar por sí mismo qué se hará con su sangre durante una intervención quirúrgica, prueba médica o terapia. Por eso, muchos cristianos aceptan procedimientos sencillos como los análisis de sangre y procedimientos más complejos en los que también se usa su propia sangre, como los que utilizan una máquina de circulación extracorpórea o la de recuperación de sangre y tratamientos de diálisis renal. Y la verdad es que cada vez hay más tratamientos disponibles. Lo que declara Jerry Losh contiene bastante deshonestidad intelectual, sugiriendo que lo que ahora están declarando no es nada nuevo.
Oh, sí, esto de alguna forma ya podía hacerse según la atalaya del 15 de octubre del año 2000, y luego trata de vincularlo con los procedimientos de máquinas de circulación extracorpórea, la sangre que se saca para muestras médicas, etc. Así, al testigo ingenuo se le induce a creer que en esencia siempre pensaron lo mismo. Pues bien, analicemos con rigor dicha revista. Leamos textualmente este párrafo. A veces, el médico recomienda al paciente la extracción de parte de su sangre semanas antes de la operación, donación autóloga preoperatoria, para que en caso necesario pueda transfundirle su propia sangre almacenada. Sin embargo, extraer, almacenar y transfundir la sangre contraviene directamente lo que se dice en Levítico y Deuteronomio. La sangre no debe almacenarse, debe derramarse, devolverse a Dios, por así decirlo. Es cierto que la ley mosaica no está en vigor hoy. No obstante, los testigos de Jehová respetamos los principios divinos que contiene y estamos resueltos a abstenernos de sangre. Por lo tanto, ni donamos sangre ni la almacenamos para transfundirnos posteriormente una sangre que debía haberse derramado. Esta práctica está en conflicto con la ley de Dios. Como usted puede ver, siempre, y repetimos, siempre al testigo se le dijo que era inaceptable almacenar su sangre, para después volverla a introducir en su cuerpo. Le animo a que si usted es testigo y está abriendo los ojos, descargue la revista o sácale pantallazos. Luego, la revista pasa a explicar los procedimientos como muestras de sangre, en donde ésta después se desecha, las máquinas de circulación extracorpórea o la reinfusión de algún componente. Sí, componente. El famoso circuito extracorpóreo, etc. Y en estos casos se dejaba a la conciencia de la persona. Y nos parece bien. Pero lo que no nos parece es que se utilice esto como soporte para dar a entender que esto no es nada nuevo y que es equiparable al almacenamiento claramente prohibido en el párrafo anterior. Lo que cuestionamos no es que se haga, sino que se manipule mentalmente a las personas. Y esto estaba tan claro para el testigo, que en la propia tarjeta de la sangre, en el llamado documento médico, que seguramente tú, como testigo de Jehová, tienes en tu bolsillo, se dice con claridad: también me niego a que me extraigan sangre para almacenarla y transfundirla posteriormente. Sí, repetimos, también me niego a que me extraigan sangre para almacenarla y transfundirla posteriormente. ¿Alguna duda? Recalcamos esto, porque en estas horas han aparecido muchos abogados del diablo diciendo que esto siempre se había dicho y que no es nada nuevo, cosa que acabamos de demostrar que es falsa. De hecho, en el anuncio, en la misma página oficial, la organización admite que esto es un cambio. Sí, un cambio. Por favor, sácale un pantallazo si eres testigo de Jehová. Insistir con el famoso artículo de la atalaya, aislando párrafos, para sacarlos de contexto e intentar forzarlos para apoyar un nuevo argumento, teniendo claro que el mismo artículo negaba esa posibilidad, equivaldría a intentar falsificar un contrato, suprimiendo ciertas partes del mismo, ocultándolas para que el firmante no las vea. Sigamos analizando el informe, que confirma que esto sí es un cambio, pese a la maniobra de manipulación mental que previamente se quiso hacer, seguramente para que no resultara tan repulsivo al creyente. En vista de todo esto, después de orar mucho y analizar lo que dice la Biblia, el cuerpo gobernante ha decidido anunciar un cambio en nuestra postura sobre el uso de la sangre del propio paciente al recibir atención médica y quirúrgica. El cambio o aclaración es que cada cristiano debe decidir cómo se usará su propia sangre en cualquier tratamiento o procedimiento médico y quirúrgico. Esto incluye si uno permite o no que se le extraiga sangre, que se almacene y luego se la vuelvan a introducir. ¿Esto qué significa? Que algunos cristianos quizás decidan dejar que se almacene su sangre
y luego se la vuelvan a introducir. Pero otros decidirán que no. Cada cristiano debe tomar su propia decisión en cualquier asunto que implique el uso de su propia sangre al recibir atención médica o quirúrgica. En resumen, los cristianos no estamos bajo la ley mosaica, pero sí seguimos el mandato del libro de Hechos de abstenernos de sangre. Y como vimos, la Biblia no dice nada sobre el uso de nuestra propia sangre al recibir atención médica y quirúrgica. Por lo tanto, igual que con otras decisiones sobre el cuidado de la salud, cada cristiano debe tomar su decisión sobre cómo se usará su propia sangre en cualquier tratamiento o procedimiento médico y quirúrgico. Así que ahora ya te puedes transfundir tu propia sangre. Ahora bien, tal como hemos mostrado en muchos videos anteriores, el testigo es ignorante sobre muchos asuntos en cuanto a este tema. Por ejemplo, ¿sabías realmente que la llamada transfusión de sangre ya no es la misma sangre que la que extraen a una persona? ¿Sabes que solo te están transfundiendo componentes principales? ¿Sabes realmente entonces que técnicamente no es sangre en sentido estricto? ¿Que no es sangre completa? Por otra parte, el tema de almacenar tu propia sangre es un asunto técnicamente inviable, que ya muchos compañeros activistas han comentado. Hay razones prácticas y hasta económicas que lo hacen tremendamente complejo. Por ejemplo, la sangre solo puede ser almacenada durante pocas semanas. Segundo, para una operación complicada, necesitarías varias unidades de sangre. No es cuestión de sacarte una bolsita y ponértela en una operación. Esto significaría que deberías ir varias veces a almacenar tu sangre. Pero también las autoridades médicas te prohíben hacerlo después de algunas semanas, porque podrías tú mismo causarte anemia, mientras que a la vez tu sangre almacenada duraría pocas semanas. Como vemos, es un menudo lío. Aún así, suponiendo que tienes mucho dinero y podrías lograr ese súper almacenamiento, ¿qué podemos decir de la muerte de miles de personas, incluyendo a estos jóvenes que fueron colocados como mártires en una revista? Si eres testigo de Jehová, deberías pensar en cómo te llevan para acá y para allá, con todo viento de enseñanza, incluso con consecuencias trágicas en tu vida,